Hola, espero que estén súper bien. Soy Cari González, compañera de ustedes de cuarto, y nos encontramos en esta nueva cápsula para ver un nuevo tema que se llama hemostasia. Espero que ya tengan un primer acercamiento desde su clase, pero en esta dimensión vamos a abordar conceptos súper relevantes que probablemente se los vayan a mencionar en su certamen, así que empecemos. ¿Qué es la hemostasia? Partamos desde lo más básico y es importante que entiendan que la hemostasia es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que se gatilla por una lesión o un traumatismo y su objetivo principal es prevenir la pérdida de sangre al interior de los vasos sanguíneos. Y hay tres características de este proceso que son súper importantes, que es que este proceso es rápido, localizado y regulado. Entonces aquí tenemos un esquema, o sea, más que un esquema, una imagen bien representativa del proceso en donde hay un justo equilibrio entre lo que es la coagulación y la fibrinólisis, que son como resultados clave de todo este proceso y que cuando hay una alteración en ellos, en el caso de un exceso de coagulación aparece la trombosis y en el caso de un exceso de fibrinólisis una hemorragia. Entonces, es lo que acabo de mencionar, cuando esta balanza se desregula, aparecen estos dos conceptos patológicos del proceso. Entonces, aquí quizá esto puede ser un poco, te puede causar un poco de temor ver este esquema tan grande, pero es para que ustedes se puedan orientar y puedan entender cuáles son los temas principales en este caso, hemostasia primaria, secundaria, fibrinólisis y la alteración de las funciones de coagulación, con sus distintos subtemas, que es lo que vamos a ir viendo, haciendo énfasis en las cosas más importantes, obviamente, pero para que tengan este esquema y se puedan ubicar. Entonces, partamos con la primera pregunta de caso clínico que nos va a permitir desarrollar un poco más este primer tema. Pregunta número uno. Una paciente de 18 años acude a consulta por presentar episodios recurrentes de epistaxis. Epistaxis es este sangrado de la cavidad nasal. Desde la infancia, menorragia desde la menarquia y aparición frecuente de equimosis sin traumatismos evidentes. No refiere a antecedentes familiares de hemofilia. En el examen físico se observan petequias en miembros inferiores. Los exámenes de laboratorio muestran recuento plaquetario normal, tiempo de protrombina normal, tiempo de tromboplastina parcial activado TTPK normal y tiempo de sangría de IBI prolongado con pruebas de agregación plaquetaria con ristocetina alterada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alteración más probable y cuál es el mecanismo fisiopatológico involucrado? A. Trombopatía congénita por defecto en el receptor de la glicoproteína 2B3A que impide la agregación mediada por fibrinógeno. B. Trombocitopenia inmune con destrucción periférica de plaquetas, lo que explica la prolongación del TP. C. Enfermedad de von Willebrand con defecto en la adhesión plaquetaria medida por glicoproteína 1B y factor de von Willebrand. D. Déficit del factor 9 con prolongación del TTPK por alteración en la vía intrínseca de la coagulación. Y E. Hemofilia A con sangrados profundos y prolongación del TP y tiempo de sangría. Entonces, aquí podemos ver distintas partes del proceso de la hemostasia primaria. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que eso significa. En esta diapositiva tenemos el primer proceso de la hemostasia primaria. Y como podemos ver aquí en este recuadro, hay tres componentes que son súper importantes, los vasos sanguíneos, las plaquetas y el factor de von Willebrand. ¿Y por qué son tan importantes estos componentes? Porque después en base a estos mismos vamos a ver las alteraciones. Entonces, todo este proceso comienza con un daño en la superficie endotelial, donde se expone colágeno y la exposición del colágeno permite la unión del factor de von Willebrand, el cual a su vez expresa el receptor de glicoproteína 1B, que es el que permite la unión de plaquetas. Entonces, a todo este proceso lo conocemos como adhesión. Luego seguimos con la activación, que es que las plaquetas se activan y empiezan a expresar la glicoproteína, el receptor de glicoproteína 2B3A, el cual permite la unión del fibrinógeno. Entonces, al expresar este receptor, permite la unión de este fibrinógeno y este fibrinógeno a su vez permite, que está unido a otro receptor de glicoproteína 2B3A, permite la unión de otra plaqueta. Entonces aquí estas posteriormente se van agregando y van formando como este tapón que es inestable,
en esta parte del proceso, pero se empieza ya a formar desde ya este tapón con todas las plaquetas agregadas. Entonces, este es el primer proceso y esto que vemos acá es como un spoiler de lo que viene en la hemostasia secundaria. Pero eso con respecto a la hemostasia primaria. Entonces, la adhesión, activación y agregación con estos componentes. Entonces, queremos profundizar en lo que es el factor de von Willebrand, que es el que vemos acá en la imagen, como el primer mediador del proceso. ¿Y qué es el factor de von Willebrand? Es una glicoproteína que tiene una conformación multimérica. ¿Y qué quiere decir esto? Que, como vemos aquí representado, bueno, es como tiene varios multímeros y estos multímeros son bien importantes porque tienen que ser cortados de cierta manera cuando el factor de von Willebrand está en circulación por una proteína que es súper importante, la proteína ADAM-TS13. Y lo otro importante, lo otro importante sobre el factor de von Willebrand es que se almacena en las plaquetas, específicamente se almacenan los gránulos alfa. Y el factor de von Willebrand, que es el que vemos aquí representado en la imagen, tiene dos funciones clave. La primera de ellas es ser carrier y estabilizador del factor 8, que es el que vemos acá. Y el segundo es participar en la adhesión plaquetaria, que es lo que ya vimos de la hemostasia primaria. En esta diapositiva vemos las alteraciones de la hemostasia primaria y como les dije, es en base a sus distintos componentes. En primer lugar tenemos los vasos sanguíneos y en la alteración de estos encontramos la telangiectasia hemorrágica familiar. Por otro lado, las plaquetas que pueden tener una alteración tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. En lo que refiere al cuanti, puede ser tanto en un déficit en la producción como un aumento en la destrucción. Igual ambos van a llevar a la disminución de las plaquetas, conocido como trombocitopenia, y aquí pueden ver las distintas patologías asociadas a cada uno de estos. Por otro lado, las alteraciones en las plaquetas a nivel cualitativo pueden haber problemas en su adhesión, agregación y secreción. Y por último, con el factor de von Willebrand, que es el cual acabamos de ver, está la enfermedad de von Willebrand, en el cual encontramos distintos tipos, pero vamos a profundizar en ellos a continuación. Vamos a pasar a la telangiectasia familiar antes de seguir profundizando con el factor de von Willebrand. Entonces, tenemos a telangiectasia familiar, que es una enfermedad genética autosómica dominante. ¿Y en qué consiste esta telangiectasia familiar? Es un defecto en la capa muscular y elástica de las paredes de vénulas y capilares y es esta debilidad en las capas en las capas de los vasos sanguíneos que va, dada la debilidad de estas capas, es que se van a generar lesiones purpúricas y aquí puede ser en distintas partes, como en la nariz, en la boca, en la piel, pero lo más frecuente son hemorragias nasales, que son las conocidas como epistaxis. Estas manifestaciones, como las epistaxis, las lesiones purpúricas, comienzan en la adolescencia, aproximadamente a los 12 años de edad, y dentro de las pruebas, cosas de las pruebas de laboratorio me refiero, algo bien común de la telangiectasia familiar para poder identificarla es que siempre suelen tener un tiempo de sangría prolongado, que es el tiempo de sangría Davy, y también suelen tener un recuento plaquetario, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina activado normal. Eso es súper importante para ir diferenciando entre una patología y otra. Por otro lado, tenemos las alteraciones de la hemostasia primaria, específicamente en del esquema que vimos acá, del tercer componente, el factor de von Willebrand. Entonces, tenemos, como les decía adelante, distintos tipos. Hay algunas alteraciones a nivel de la cantidad y otras a nivel de la cualidad del factor como tal. Entonces, en lo que refiere a cantidad, tenemos las tipo 1, que como dice acá, son las más frecuentes, tienen una conformación multimérica normal, pero la concentración plasmática es la que está disminuida por falta de liberación del endotelio. Entonces, y el factor 8 está disminuido porque si se acuerdan, una de sus funciones era ser estabilizador y carrier del factor 8. Entonces, al estar disminuido este factor, también se va a disminuir en consecuencia el factor 8. Por otro lado, tenemos la enfermedad de von Willebrand tipo 3. Y esta
Es una enfermedad autosómica recesiva en la que el factor de von Willebrand y el factor 8 están completamente ausentes. Entonces, si se fijan, a diferencia de la de tipo 1, la cantidad de la tipo 3 es mucho más radical porque literal estos, tanto el factor de von Willebrand como el factor 8 están ausentes. Y ahora pasamos a las de tipo 2, que tiene que ver con la conformación multimérica del factor de von Willebrand, que es lo que veíamos antes, que este estaba compuesto por multímeros. Entonces, ¿qué pasa acá? Es que hay una pérdida de la función del factor debido a la ausencia de formas de la proteína con alto peso molecular. Y aquí el factor 8 no se ve afectado, porque en verdad sí hay factor de von Willebrand, pero lo que no hay es esta forma adecuada de la proteína de este factor. Entonces aquí podemos diferenciar en el tipo 2A, 2B, pero lo importante que se aprendan es que la tipo 2 tiene que ver con la cualidad, con con la forma de la proteína y con la función asociada a esta del factor de von Willebrand. Y aquí les pusimos un recuadro de la típica presentación de alteraciones de la hemostasia primaria en la que falla el factor de von Willebrand, en la que hay un paciente joven que tiene sangrados superficiales como hemorragia en contexto de procedimientos dentales, quimosis, hematomas de fácil aparición. El típico cuadro en el que hay una enfermedad de von Willebrand. Y en relación a este mismo tema que acabamos de ver, es súper importante que tengan en consideración estas pruebas de laboratorio porque les va a permitir discriminar entre los distintos tipos de la enfermedad que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la respuesta de DAPT. ¿Y qué es este DAPT? Las siglas significan desaminochorguinina vasopresina, que es un factor que aumenta la liberación del factor de von Willebrand y disminuye la probabilidad de sangrado. Entonces, en una enfermedad como la de tipo 1, en la que el problema era la disminución de este factor por una disminución de la liberación del endotelio, este factor que literal promueve la liberación desde el endotelio, obviamente va a hacer que esta enfermedad mejore y sí va a haber una respuesta positiva. Entonces, por eso es súper importante que se acuerden que el DAF es muy característico del tipo 1. Cuando se le da este tipo de tratamiento, y mejora, es muy probable que sea de tipo 1. A diferencia que en el tipo 3 y en el tipo 2 no mejora. Entonces aquí les dejamos marcado en rojo los más importantes. Y ya para ir cerrando este primer tema de la hemostasia primaria, tenemos los estudios diagnósticos asociados a esta. El primero de ellos es el tiempo de sangría de IBI, que este es el examen clave porque es el que va a estar alterado en cualquier trastorno de la hemostasia primaria. Y aquí tenemos otros, como el recuento plaquetario, que me va a permitir discriminar si es que tengo alguna trombopatía, trombocitopenia, el análisis de la función plaquetaria, la cuantificación del factor de von Willebrand, la identificación de multímeros del factor de von Willebrand, porque por lo general cuando hay multímeros muy grandes o muy pequeños o no se corta de buena manera estos multímeros que necesita el factor de von Willebrand, el problema es esta proteína ADAMC13 que les había mencionado antes, que es la que se encarga de cortarlo. Entonces, cuando esa proteína falla, podemos identificar con las pruebas de identificación de multímeros del factor de von Willebrand que quizás ahí está el problema. Y por último, esta no lo habíamos mencionado anteriormente, que es la aglutinación con ristocetina. ¿Y qué es la ristocetina? Es un antibiótico que hace que el factor de von Willebrand y las plaquetas se unan entre sí. Entonces, cuando la sangre tiene una cantidad adecuada del factor de von Willebrand, estas deberían coagularse con normalidad. Así que también nos permite discriminar si es que hay una cantidad de factor de von Willebrand adecuada en la sangre. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio. Les doy ahí para que pausen el video un segundo para que la piensen, la analicen y lleguemos a la respuesta correcta, que es la letra C, la enfermedad de von Willebrand, con defecto en la adhesión plaquetaria mediada por la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand. Partamos viendo primero por qué no pueden ser las distintas alternativas. En el caso de la alternativa A, que habla de la trombopatía congénita por defecto en el receptor de la glicoproteína 2B3A, que impide la agregación mediada por fibrinógeno, esto no está bien porque en este defecto, la agregación es la que está alterada, pero la adhesión a través de la glicoproteína y el factor está normal. Y en la prueba de ristocetina se observaría una respuesta normal también, ya que esta prueba depende del factor de von Willebrand y no de la glicoproteína 2B3A. Y eso en resumidas cuentas con la alternativa A.
La alternativa B, ¿por qué no estaría bien? Porque el recuento plaquetario es normal, entonces no es una trombocitopenia lo que tiene la paciente. Y tampoco habían antecedentes familiares como para pensar en que quizás puede ser algo, no sé, que se heredó o que haya un componente como de enfermedades autoinmunes en la familia o algo por el estilo. Y además el tiempo de protrombina está normal y eso corresponde a una alteración de la hemostasia primaria y la coagulación secundaria no estaría afectada. Por otro lado, tenemos la alternativa D, en la que habla que hay un déficit del factor 9, que en este caso el déficit del factor 9 es de la ahí esto es como spoiler de lo que vamos a ver a continuación, es de la hemofilia B. Entonces esto sería una alteración de la hemostasia secundaria. Y además, el TTPK estaría prolongado, pero en este caso es normal. Así que se descarta por completo el déficit de este factor. Y por último, la alternativa A nuevamente habla de hemofilia A, la cual en este caso no tendría ningún sentido, dado que las pruebas de la hemostasia secundaria tendrían que alterarse ahí el TTPK y en este caso está normal. Y por otro lado, el tiempo de sangría también suele ser normal en la hemofilia A y en este caso no está normal. Entonces, ¿por qué sí es la alternativa C? Que es la alternativa correcta porque tenemos una clínica típica de la hemostasia primaria, epistaxis, menorragia, petequia, equimosis, hay un recuento de plaqueta normal, así que descartamos la trombocitopenia, hay un tiempo de sangría prolongado que nos confirma que podría deberse tanto a una función plaquetaria o a un factor o a una déficit en el factor de von Willebrand. Y tenemos una prueba muy característica de la enfermedad de von Willebrand de la ristocetina alterada, que es una prueba específica para evaluar la función. Y además el factor de von Willebrand se une al colágeno, como ya vimos al inicio, y a la glicoproteína, y esta es la que nos permite el inicio de la adhesión plaquetaria. Y eso es probablemente lo que está fallando en todo este proceso. Entonces, alternativa correcta, letra C. Pregunta 2. Un paciente masculino de 7 años es traído de urgencias tras un traumatismo leve en la rodilla durante. Pregunta 2. Un paciente masculino de 7 años es traído de urgencias tras un traumatismo leve en la rodilla durante educación física. La madre refiere que desde los 2 años presenta hematomas amplios con facilidad, sangrados prolongados tras caídas menores y sangrado persistente tras una extracción dental. No hay antecedentes de epistaxis ni petequias. Y refiere que su tío materno tiene un problema de coagulación. En la evaluación actual se constata hemartrosis de rodilla derecha y se solicitan los siguientes exámenes: recuento plaquetario normal, tiempo de protrombina normal, TTPK prolongado, tiempo de sangría normal y dosificación del factor 8 disminuido significativamente. Entonces aquí al tiro podemos ir haciendo el descarte si el tiempo de sangría está normal. Ahí recuerden qué es lo que deberíamos descartar. Y si es que el TTPK está prolongado, y también eso nos orienta a la par de esta dosificación del factor 8 disminuida, nos orienta de qué se podría estar tratando el caso. Con base en los antecedentes y hallazgos, señale la alternativa correcta. El paciente presenta un trastorno de hemostasia primaria asociado a función plaquetaria. B. El diagnóstico más probable de enfermedad de von Willebrand tipo 1. C. El patrón hereditario más probable corresponde a una herencia autosómica dominante. D. El TPK se prolonga por alteración en la vía intrínseca de la coagulación. E. El tratamiento definitivo es el uso de antifibrinolíticos como ácido tranexámico. Entonces aquí tenemos nuestro eje central nuevamente, dimos una breve y concisa pincelada por la hemostasia primaria y ahora vamos por la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es el proceso en que el cuerpo forma un coágulo de fibrina estable para reforzar el tapón plaquetario inicial de la hemostasia primaria, para así detener el sangrado de manera más duradera. Tiene dos partes principales. La primera parte es toda la cascada de la coagulación de los distintos factores y la segunda parte es la formación de este coágulo de fibrina estable. Bueno, partamos por la primera vía. Aquí tenemos la vía intrínseca, que es gatillada por una superficie dañada, o un daño en los vasos sanguíneos, que va a partir con la activación del factor 12, quien en su forma activada, que eso es lo que representa esa A, activa el factor 11, quien a su vez activa al factor 10. Entonces aquí tenemos estos factores involucrados, el factor 12 al 11 al 9 al 10.
es la primera parte de la vía intrínseca y por otra parte tenemos a la vía extrínseca, la cual se activa ante un trauma o un daño tisular que activa el factor tisular número 3 que a su vez activa el factor 7 que a su vez activa el factor 10. Eso en muy resumidas cuentas es la vía extrínseca e intrínseca y ambas convergen en la activación del factor 10, quien es súper importante porque va a permitir el paso desde protrombina a trombina y la trombina a su vez va a permitir el paso del fibrinógeno a fibrina. Y la fibrina es este estabilizador de coágulo que nos va a permitir tener un coágulo firme, el coágulo de fibrina entrecruzada. Eso con respecto a las vías y a la formación de este coágulo. Como detalles importantes del esquema y de la diapositiva, consideren que reguladores de todo este proceso está la antitrombina, que es un inhibidor del factor 10 y del factor 2, el inhibidor del factor tisular, que como lo dice su nombre, es inhibidor del factor tisular. Y por otra parte tenemos a la proteína C, que en conjunto con la proteína S van a funcionar como inhibidores del factor 8 y del factor 5 para que lo tengan en consideración también. Y otros puntos relevantes es que de esta diapositiva está el factor 10, 9, 7 y 2, que son los que ven acá representados, que son dependientes de la vitamina K, es decir, requieren de la vitamina K para poder activarse y para poder funcionar de toda esta cascada. Y hay varios de estos factores, la gran mayoría de hecho, excepto el factor 8 que son de síntesis hepática. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando hay daño hepático crónico, estos factores, la síntesis de estos factores se va a ver comprometida. Pero vamos a profundizar eso más adelante. Bueno, por otro lado, ya pasamos a ver lo que son las alteraciones de la hemostasia secundaria. En primer lugar, tenemos las congénitas y luego vamos a ver las adquiridas. Pero en lo que respecta a las congénitas, tenemos la más conocida, que es la hemofilia. Sí o sí les van a hacer alguna pregunta de un caso clínico de hemofilia. ¿Y qué es la hemofilia? Es una enfermedad ligada al cromosoma X, la cual tiene deficiencia en los siguientes factores de la coagulación. Dependiendo del factor ausente, es el tipo de hemofilia que va a tener el paciente. En el caso de la hemofilia A, hay ausencia del factor 8, en el de la hemofilia B, ausencia del factor 9 y en la hemofilia C, ausencia del factor 11. Y el cuadro típico de presentación de la clínica de un paciente con hemofilia es un paciente joven, clínica de sangrados profundos, que puede tener un hematoma, hemartrosis o una hemorragia severa en cirugía. Y aquí les pusimos ejemplos de una hemartrosis muy característica y notoria en la rodilla de un paciente con déficit del factor 8, característico de la hemofilia A. Y por acá tenemos un hematoma del cuádriceps femoral también en un paciente hemofílico. Y para identificar esta hemofilia, tenemos pruebas de laboratorio que nos van a indicar que estamos en presencia ante una hemofilia. Por ejemplo, cuando tenemos el TTPA prolongado, nos orienta mucho a que hay un alargue, de hecho eso es lo que indica la prueba, como que hay un alargue en el proceso de la coagulación y que es específicamente la prolongación de la vía intrínseca la que se está viendo comprometida. Por ende, de los valores normales, que suele ser de 30 a 40 segundos de la TTPA, va a estar prolongado, es decir, va a ser mayor a 40. Ojo que el tiempo de protrombina va a ser normal, no va a haber como no estamos ante una alteración de la hemostasia primaria, el tiempo de sangría o tiempo de sangría de IBI va a ser normal. Y también como pruebas de laboratorio nos sirve determinar los niveles de los factores, del factor 8, del 9 y del 11, para determinar si es que estamos en presencia ante una hemofilia, si es que la sospechamos. Y dentro del tratamiento encontramos administrar un concentrado de los factores faltantes, dependiendo del tipo de hemofilia que sea, administrar crioprecipitado, útil en el caso de la hemofilia A. ¿Por qué? Porque el crioprecipitado contiene todo lo que pueden ver acá, específicamente el factor 8, que es lo que la hemofilia A no tiene. Entonces, la utilidad de la administración va a ser solo útil en la hemofilia A. Y por último, plasma congelado. Por otra parte, tenemos las alteraciones adquiridas de la hemostasia secundaria.
Y dentro de las más características está el déficit de la vitamina K. Primero veamos por qué es tan importante la vitamina K y qué es lo que es. La vitamina K es una vitamina liposoluble, se puede adquirir tanto por vía exógena como por vía endógena a través de la alimentación o microbiota intestinal respectivamente, y para su absorción intestinal requiere de sales biliares. Y esta vitamina es tan importante porque hay factores de la coagulación que dependen de ella para poder estar en su estado activo. Y esos factores son el 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Y por qué les pusimos este número acá? Porque es una mnemotecnia bien útil aprenderse como si fuera un año histórico, en 1972, que incluye a todos los factores que son dependientes de la vitamina K. Y esta deficiencia se puede deber a distintas razones y dentro de ellas encontramos todas las que pueden ver aquí en el listado, pero una bastante común es la de, ¿ves? Por el uso de anticoagulantes orales cumarínicos como por ejemplo sería la warfarina. Y aquí vamos a profundizar de qué manera es esa interferencia. Pero antes de ver de qué manera ocurre esta interferencia, veamos el proceso normal. En primer lugar, para la activación de los factores de coagulación necesitamos de la enzima gamma-glutamil carboxilada. Y para que esta enzima pueda funcionar de buena manera requiere de la vitamina K reducida. Entonces esta vitamina K reducida la ayuda y la activa a esta enzima para poder permitir el paso de los factores de la coagulación de su estado inactivo al estado activo, y al ayudarla después queda en su estado oxidado. Pero en su estado oxidado no le permite volver a ayudar a esta enzima. Por ende necesita de la epoxido reductasa y de la vitamina K reductasa para poder reducirse y poder estar disponible nuevamente para ayudar en el proceso. Y aquí es precisamente el lugar clave del proceso porque es aquí donde actúan los cumarínicos, que son estos anticoagulantes orales y que les daba de ejemplo la warfarina, que al utilizarlos se inhiben a estas enzimas y la vitamina K queda en su estado oxidado permanentemente, dado que estas enzimas no la pueden reducir y por ende al no estar reducida no pueden ayudar a la enzima para la activación de los factores. Eso con respecto a la fisiopatología de la deficiencia de la vitamina K. Ahí vimos una de las causas que causaban ese déficit. Y ahora veamos los exámenes de laboratorio que suelen estar alterados ante la alteración de una hemostasia secundaria. En primer lugar, recuerden que el tiempo de protrombina suele estar normal, es el TTPK el que está alterado. Y cuando estamos ante una hemofilia A, el factor 8 es el que está ausente, el factor 9 es el que está ausente en la hemofilia B, y en la hemofilia C el factor 11 es el que está ausente. Entonces, volvamos a la pregunta que les hice hace un rato atrás. Leanla nuevamente, analicen las distintas alternativas. Les doy 5 segundos ahí para que puedan pausar el video, analizarla nuevamente. Y la respuesta correcta es la letra D. ¿Y por qué es la letra D? Vamos primero viendo por qué las otras no son correctas. En el caso de la alternativa A, el cuadro clínico sugiere una hemostasia secundaria, que es un sangrado profundo. Entonces, hemostasia primaria no tiene por dónde y las plaquetas están normales también, así que tampoco tiene sentido que sea una hemostasia primaria asociada a la función plaquetaria. En la alternativa B también es falsa porque la enfermedad de von Willebrand puede prolongar el TTPK solamente si afecta al factor 8, pero también si es que esto fuera cierto, también estaría alterado el tiempo de sangría, que es el que vemos acá y está completamente normal, así que tampoco tiene mucho sentido. La alternativa C, la hemofilia A tiene herencia recesiva ligada al X, no autosómica dominante, ojo con eso. Y en la alternativa E, los antifibrinolíticos pueden ser como coadyuvantes, pero el tratamiento principal en verdad es la reposición del factor 8 para que también lo tengan en cuenta. Así que sí o sí la alternativa correcta era la D, que el TTPK se prolonga por alteración en la vía intrínseca de la coagulación, que es lo que vimos anteriormente. Y antes de pasar al siguiente tema, esta es una diapositiva resumen de comparación de la hemostasia primaria, donde aquí vemos equimosis, epistaxis, petequias, que son alteraciones comunes de la hemostasia primaria, la cual tiene una aparición inmediata, post-hemorragias, post-traumatismo, sangrados superficiales en la piel, como las que ven acá y que están representadas en la imagen, y, y tiene una respuesta inmediata al tratamiento.
Es decir, cuando uno los trata, responden súper bien de manera rápida. En cambio, la alteración de la hemostasia secundaria tiene una aparición diferida de hemorragias postraumatismo, tienen sangrados profundos, como los hematomas, hemartrosis, que es el ejemplo de la imagen, y el tratamiento requiere tiempo. Entonces, siempre pregúntense, ¿quién es el paciente? ¿Es un paciente joven, añoso, sus antecedentes médicos? Quizás tiene antecedentes de tíos como era el ejemplo del caso, como antecedentes de tíos que tienen alteraciones en las pruebas de coagulación o tienen hemofilia. Es súper importante también todos esos antecedentes médicos y familiares para ir orientando los diagnósticos. Pasemos a la pregunta 3, entonces. Un hombre de 54 años con antecedentes de adenocarcinoma gástrico metastásico es hospitalizado por dolor abdominal difuso, distensión y signos de falla multiorgánica progresiva. Evoluciona con deterioro hemodinámico, oliguria y compromiso del estado de conciencia. En los últimos días presenta sangrado gingival, hemorragia conjuntival y equimosis en zona de presión. Los médicos tratantes sospechan una alteración de la coagulación, pero llama la atención que los niveles de fibrinógeno se mantienen elevados a pesar del sangrado activo. Exámenes de laboratorio, recuento de plaquetas en 38.000, TP prolongado, TTPK prolongado, dímero D elevado, fibrinógeno plasmático aumentado y antitrombina 3 disminuida con esquistocitos presentes. ¿Cuál es la interpretación más adecuada del perfil hemostático de este paciente? A. Presenta CID en fase avanzada con fibrinólisis inhibida, lo que explica el aumento del fibrinógeno. B. Tiene una trombocitopenia inducida por quimioterapia sin compromiso de la cascada de coagulación. C. El hallazgo del fibrinógeno elevado descarta CID como diagnóstico probable. D. Se trata de una púrpura trombótica trombocitopénica o también conocida como PTT, por lo que se espera TP y TTPK normales. La elevación del dímero, letra E, la elevación del dímero D es indicativa de un evento trombótico venoso sin consumo de factores. Bueno, como pudieron identificar del caso, pasamos a nuestro tercer tema relevante de la ayudantía, a la fibrinólisis. Y en resumidas cuentas, la fibrinólisis es una cascada enzimática que consta tanto de activadores por un lado como de inhibidores por el otro, que regulan la conversión de plasminógeno en plasmina. Y es la plasmina la que degrada el coágulo de fibrina y esto permite controlar el proceso de la hemostasia primaria, secundaria y de la formación del coágulo, gracias a que lo que hace todo este proceso es romper ese coágulo. Y al romperlo, siempre hay dos marcadores súper importantes de este proceso de fibrinólisis, que es el PDF, producto de degradación de fibrina, y el dímero D. Y dentro de las alteraciones de la fibrinolisis encontramos esta patología bastante conocida que es la coagulación intravascular diseminada, también conocida como CID, que es un trastorno adquirido de la hemostasia secundaria a un cuadro clínico subyacente caracterizado por la activación sistémica de la coagulación y una fibrinolisis endógena inadecuada. Entonces son dos procesos a la par, como pueden ver, una activación de la coagulación, pero también una fibrinolisis inadecuada. Estos dos procesos coexisten entre sí de forma anormal. Y dentro de las principales etiologías tenemos traumatismo, infecciones como la sepsis, patología obstétrica, trastornos inmunodeficientes y neoplasias, que este es un proceso tremendamente inflamatorio para el cuerpo y su fisiopatología es la siguiente. En primer lugar, tenemos todo el proceso de la coagulación que ya vimos anteriormente, donde ante traumatismos, neoplasias y sepsis, que son procesos importantes y que generan una inflamación importante en el cuerpo. En base a estos hay una liberación del factor tisular, quien a su vez activa la vía extrínseca e intrínseca de la coagulación, las cuales luego a toda esta cascada que vimos terminan desencadenando la activación de la trombina, que a su vez permite el paso de fibrinógeno a fibrina, y la fibrina es quien estabilizaba este tapón plaquetario y permitía formar un coágulo estable. El problema es que cuando este proceso ocurre una y otra vez ante estímulos nocivos tan grandes como son los que están acá, llega un punto en que el cuerpo no es capaz de soportar todo este proceso y los factores que se utilizan se empiezan a acabar. Entonces este proceso aumenta, 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 los factores y todos los elementos empiezan a escasear. Entonces este proceso en algún momento ya no va a poder ser sostenible porque no hay materia prima para que este proceso siga ocurriendo. Y eso es precisamente lo que se ve reflejado en las pruebas de laboratorio
con el aumento del TP y el TTPA. Estos tiempos de protrombina y tiempo de tromboplastina activada se empiezan a prolongar porque no hay material para poder dar paso a todo este proceso. Entonces, hay un exceso de la coagulación. Eso es como la primera parte de la fisiopatología de la SID. Y de forma paralela a este proceso, también tenemos a la fibrinolisis. La fibrinolisis, recuerden que era el paso del plasminógeno a plasmina y era esta plasmina la que permitía romper el coágulo formado y estabilizado por la fibrina y que daba como resultado la presencia de PDF, que eran estos productos de degradación de fibrinolisis con dímero D, y esto permitía romper el coágulo. Entonces, ante una coagulación en exceso, se activa la fibrinolisis, pero también de forma patológica. Entonces, va a haber un aumento en el dímero D y en los productos de degradación de fibrina, dado que ante un exceso de coágulo va a haber un exceso también de fibrinolisis para intentar detener esta coagulación en exceso. Entonces, va a haber una exacerbación tanto de la coagulación como de la fibrinolisis. Y otros mecanismos fisiopatológicos que permiten complementar esto, en primer lugar tenemos al endotelio, que de manera normal el endotelio tiene propiedades anticoagulantes que permiten activar a la proteína C y era la proteína C quien destruía los cofactores 5 y 8 y también inhibía al inhibidor del activador del plasminógeno, y esto a la larga lo que permite es detener este proceso de aquí arriba de la coagulación y e impedir que aumente de manera patológica. Pero el problema es que cuando hay una disfunción endotelial, que es lo que vemos aquí representado en la imagen, estas propiedades anticoagulantes no logran activar a la proteína C y no se puede dar la destrucción de estos cofactores ni tampoco se puede inhibir al inhibidor. Entonces, todo este proceso, sobre todo el de la coagulación, se descontrola aún más. Y por último, tenemos al proceso fisiopatológico de las trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Y en qué momento aparece esto? En situaciones de muerte celular extensa, los neutrófilos liberan estos NETs que aumentan la toxicidad endotelial, inducen la activación plaquetaria y también son propiciadores de la formación de trombos. Entonces, este proceso se descontrola aún más. Entonces, recuerdan, aquí tenemos la exacerbación de la coagulación, a la par de una exacerbación de la fibrinolisis, y también tenemos otros mecanismos fisiopatológicos como la disfunción endotelial y como las trampas extracelulares de neutrófilos. Continuando con el tema de la CID, ahora veamos cómo podemos identificarla en un paciente, cuál es su clínica, en otras palabras. Y para esto tenemos tres presentaciones clave. La primera de ellas es la hemorragia, la cual se desencadena por el consumo de los factores plasmáticos y plaquetarios. Y como no tenemos la materia prima para poder coagular de buena manera, vemos la hemorragia, la cual en la clínica la vemos como petequias, equimosis y hemorragias internas. Por otro lado, tenemos la isquemia tisular, la cual se genera a raíz de las trombosis microvasculares por esta coagulación en exceso de las distintas partes de los tejidos, se generan microtrombos que obstaculizan la circulación y desencadenan la isquemia tisular y podemos verla a través de las distintas disfunciones orgánicas en distintos órganos, como por ejemplo en el riñón una AQui, una púrpura fulminante, etcétera. Y a raíz de esta misma trombosis microvascular, puede llegar a generar fragmentación de glóbulos rojos por el impacto con los trombos y esto a su vez genera una anemia hemolítica que al realizar un hemograma con frotis podríamos ver esquistocitos, que son los que se pueden visualizar acá. Otro punto relevante de la CID son las pruebas de laboratorio. Y como vimos en la fisiopatología, son dos vías las que se activan: el exceso de la vía procoagulante, en la cual se consumen los factores plasmáticos, lo cual desencadena la hemorragia, que ya mencionamos, y es precisamente esto lo que se ve reflejado en las pruebas de laboratorio, como la prolongación del TP y TTPA, la trombocitopenia, o en otras palabras, la disminución de la cantidad de plaquetas y de fibrinógeno, que en resumidas cuentas escasea la materia prima para el proceso de la coagulación y por eso se alargan las pruebas. Por otro lado, ante el exceso de coagulación, se busca romper este coágulo y por esto mismo es que se activa la vía fibrinolítica. Sin embargo,
lo hace de manera patológica y al romper plasminógeno en plasmina, esta degrada la fibrina y genera estos productos de degradación como PDF y dímero D. Por eso, ante una CID, sí o sí va a haber una elevación en los niveles de PDF y de dímero D. Son súper característicos. Por otro lado, en lo que respecta al tratamiento de la CID, nuestro objetivo principal siempre es identificar y tratar la causa de fondo, ya sea una infección, sepsis, trauma, una enfermedad hepática, etcétera. Y también nuestro objetivo principal es estabilizar al paciente, asegurarnos de su presión arterial, que tenga una perfusión y oxigenación adecuada, entre otros. Em, y si el paciente tiene un trastorno hemorrágico, un sangrado activo, ya sea por un déficit de factores de coagulación o de plaquetas, debemos tener ojo porque no siempre se debe transfundir al paciente. Hay veces en que aumentar el volumen sin necesidad puede empeorar el sangrado o podemos generar una sobrecarga en el paciente o una reacción adversa y eso, como dice acá, sería echarle más leña al fuego. Podría agravar la coagulopatía. También dentro del tratamiento, cuando es un tipo de CID específicamente en lo que es la hemorragia, también podríamos administrar un concentrado de plaquetas cuando hay una trombocitopenia significativa o disfunción plaquetaria. Y la indicación específica para esto sería ante una cirugía o sangrado activo con menos de 50.000 plaquetas, administrar este concentrado de plaquetas. Y por último, administrar plasma fresco congelado, conocido como PFC, el cual contiene todos los factores de la coagulación y es bastante útil en coagulopatías, o un crioprecipitado, el cual es rico en fibrinógeno y factores de la coagulación como el 8, el 13 y el factor de von Willebrand, que se usa cuando hay una hipofibrinogenemia o un sangrado masivo. Bueno, y por otro lado, aquí tenemos cuando tenemos nuestro problema es la trombosis o una hipercoagulabilidad. Un tratamiento muy útil podría ser el uso de inhibidores de la coagulación, como la trombomodulina o la antitrombina 3, porque como ya vimos son moléculas endógenas que inhiben la cascada de la coagulación y en situaciones como la CID, los niveles de estas proteínas podrían estar disminuidos y el reponerlos podría tener un rol terapéutico relevante. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial de la CID, así que vuelvan a leerla, analizarla para que podamos ver y analizar cada una de estas alternativas. Y la respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Veamos por qué no pueden ser las otras alternativas. En el caso de la letra B, la trombocitopenia aislada no explica el tiempo de protrombina, ni el TTPK prolongado, ni el dímero D elevado, y tampoco habría esquistocitos. Así que no tiene mucho sentido la alternativa. La letra C, el fibrinógeno puede estar alto en CID de evolución lenta, así que no lo descarta. La letra D, el PTT tiene tiempo de protrombina y TTPK normales. En este caso, ambos están alterados, así que ahí se descarta el tiro y además el dímero D está alto y esto no es característico de la PTT. Y en la letra E, el evento trombótico aislado puede elevar el dímero D, pero no genera un consumo tan marcado en los factores de la coagulación ni tampoco trombocitopenia severa. Y a raíz de todo lo anterior es que llegamos a la conclusión de que la alternativa correcta es la letra A, que dice que el paciente presenta una CID en fase avanzada con fibrinólisis inhibida, lo que explica el aumento del fibrinógeno. Y esto se da en casos particulares como en casos de CID crónica o de evolución lenta, como sería un paciente con cáncer, en que en este tipo de pacientes la fibrinólisis se inhibe y ahí factores como PAI-1 o TAFI aumentan y eso es lo que permite inhibir el proceso y eso a su vez es lo que impide la degradación normal de la fibrina. Pasemos entonces a la pregunta número 4, que dice un paciente varón de 72 años con antecedentes de enfermedad hepática crónica por consumo de alcohol, consulta por aparición de equimosis extensa en extremidades inferiores y hemorragia gingival espontánea. Además, refiere que después de una caída leve hace 2 días presentó hematuria y un hematoma glúteo progresivo. En la evaluación física se observa ictericia escleral, petequias en el tronco y equimosis en ambas piernas. El abdomen es doloroso, con hepatomegalia palpable. Los exámenes de laboratorios, aquí como pueden ver el recuento de plaquetas 120.000, el TP está prolongado, TTPK prolongado, tiempo de sangría normal, dímero D levemente elevado y fibrinógeno disminuido, con bilirrubina total elevada. Estas son pruebas hepáticas que también están elevadas y albúmina disminuida.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa fisiopatológica más probable del trastorno hemostático de este paciente? A, déficit aislado del factor 8 por hemofilia A con sangrado asociado. B, coagulopatía por consumo en el contexto de sepsis con 6D de evolución rápida. C, disfunción hepática con disminución en la síntesis de factores de coagulación. D, trombocitopenia inmune con destrucción periférica acelerada de plaquetas. O E, activación excesiva del sistema fibrinolítico con consumo secundario de fibrinógeno. Entonces, vamos a ver uno de nuestros últimos temas dentro de la alteración de la función de la coagulación, que es primero la hipofunción o hipocoagulabilidad, que en otras palabras conocíamos como hemorragia, que puede deberse a distintas cosas, tanto a alteraciones adquiridas en primera parte como a trastornos hereditarios, pero queremos profundizar específicamente en la enfermedad hepática, que hoy en día es bastante prevalente y lo que consiste es en lo siguiente. Bueno, a raíz del daño hepático crónico, como podemos recordar, hay muchos factores de la coagulación que son sintetizados en el hígado. Entonces, cuando este no funciona de buena manera, em, obviamente estos factores se ven disminuidos y vemos lo que sale por acá, que es trombocitopenia, a raíz de un secuestro esplénico o una disminución en la producción, disminución de fibrinógeno, disminución de la síntesis de los factores de coagulación. Y en lo que es en las pruebas de laboratorio, podemos ver en el hemograma la presencia de trombocitopenia, el tiempo de sangría aumentado, el TP aumentado, TTPA aumentado y una disminución de los inhibidores de la coagulación, lo cual da paso a un estado protrombótico. Pasemos a ver entonces nuevamente nuestra pregunta planteada hace un ratito atrás. Analícenla, pausen el video si es que quieren, porque la respuesta correcta es la letra C. Veamos por qué no pueden ser las otras. La letra A decía que había un déficit aislado del factor 8 por hemofilia A con sangrado asociado. Pero en verdad, si se fijan, este no es un cuadro característico de hemofilia A. De partida, este solo afecta al factor 8, suele presentarse desde la infancia con hemartrosis y no suele presentar ictericia ni tampoco alteraciones hepáticas como vemos acá. Así que en verdad esa no tenía mucho sentido, al igual que la letra B, que la C y D, la coagulación intravascular diseminada, suele presentar un dímero D bien elevado, que en este caso era solamente una elevación leve, y además el tiempo de sangría también suele estar alterado y hay una trombocitopenia marcada, como menos de 50.000 plaquetas. Y en este caso, igual está en un rango relativamente normal dentro de lo anormal que es. La letra D, por otra parte, aunque la trombocitopenia puede dar sangrado, aquí las plaquetas no están tan ausentes. Como les decía, están en 120.000. Tendría que ser una alteración más significativa em, para hablar como de una trombocitopenia como tal. Y además, las alteraciones más significativas en este caso están en las pruebas de coagulación, como el tiempo de protrombina y el TTPK. Y con respecto a la última alternativa, la letra E, la activación de la fibrinólisis en exceso sí puede dar sangrado y disminuir los niveles de fibrinógeno, pero no justificaría las alteraciones del TP y el TTPK, ni tampoco los daños hepáticos alterados. Así que ahí no la logra responder en un 100%. Y eso nos deja la respuesta y la alternativa C. ¿Y por qué es esta la alternativa correcta? Porque acuérdense que el hígado es el principal sitio de síntesis de los factores de coagulación y aparte de los que les mencioné anteriormente, también incluye el fibrinógeno, el factor 5, inhibidores como la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S. Entonces, cuando suele haber estas deficiencias, sobre todo con los antecedentes de esta enfermedad hepática crónica asociada al consumo de alcohol, es bien sugerente que esas alteraciones se produzcan por el daño hepático como tal. Eso con respecto a esta pregunta. Pasemos a la siguiente, entonces ya nos estamos acercando al término de la ayudantía.
La pregunta número 5 dice lo siguiente. Una mujer de 33 años consulta por dolor abdominal intenso, tipo cólico de 12 horas de evolución, asociado a distensión y náuseas. No ha tenido diarrea ni vómitos y en la anamnesis destaca que hace un año presentó una trombosis venosa profunda en la pierna derecha luego de iniciar anticonceptivos orales. Fue tratada con anticoagulantes por 6 meses, tiene antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica y su madre tuvo un accidente cerebrovascular isquémico a los 45 y su hermano fue hospitalizado por trombosis mesentérica a los 30. En el examen físico hay taquicardia, leve fiebre, dolor difuso en el abdomen inferior, sin signos de irritación peritoneal. Además, se sospecha una isquemia intestinal trombótica y en el angiotac abdominal se visualiza una trombosis en la vena mesentérica superior. Y el laboratorio dice que el TP y el TTPK están normal, el dímero D está elevado, hay un recuento plaquetario normal, la homocisteína está normal, anticuerpos antifosfolípidos negativos, antitrombina 3, proteína C y S dentro de límites normales y la prueba funcional para proteína C activada está disminuida leve en la sensibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la hipótesis fisiopatológica más probable que explique el cuadro actual y los antecedentes de la paciente? Letra A, activación excesiva de la vía intrínseca por déficit de proteína S no detectado en fase aguda. B, estado de hiperfibrinólisis asociado a mutación en el gen de la protrombina con aumento basal de fibrinógeno. C, trombofilia hereditaria por resistencia parcial a la proteína C activada secundaria a mutación del factor 5. D, síndrome antifosfolípido seronegativo con compromiso arterial y venoso multifocal. E, trombocitosis reactiva con activación plaquetaria sostenida y riesgo de trombosis esplácnica. Estas son las alternativas y vayamos a ver entonces qué necesitamos saber para poder responder esta pregunta. Ya estamos en la última parte de nuestra ayudantía, específicamente en la parte de hiperfunción, donde vamos a ver los últimos conceptos relevantes. Entonces, en esta diapositiva podemos ver un concepto relevante que es la hipercoagulabilidad, que da paso a lo que conocemos como trombosis. ¿Y qué es la trombosis? La trombosis es un desequilibrio en la balanza de la hemostasia en que, recuerden, disminuye la fibrinólisis, aumenta la coagulación. Y hay tres alteraciones relevantes que se suelen preguntar harto. La primera de ellas es la del factor 5 de Leiden. Yo diría que esta es la más preguntada y en lo que consiste es básicamente que a raíz de esta mutación el factor se hace resistente a la inactivación de la proteína C activada. Acuérdense que la proteína C era un inhibidor de este factor. Entonces, con esta mutación en el factor, este factor, cuando llega a la proteína C, se hace resistente a ella. Y esto promueve la coagulación y aumenta también el riesgo de trombosis venosa profunda. También tenemos la mutación en la protrombina, específicamente la G2021OA, que es una mutación genética que aumenta los niveles de la protrombina, que es factor 2, y esto obviamente va a facilitar la formación de trombos y va a aumentar también el riesgo de la trombosis venosa. Y por último tenemos dentro de las causas la enfermedad renal por pérdida de protrombina. Y como dato aquí, estas abreviaciones de palabras dentro de las causas que hay de trombosis es anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos anticardiolipina, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, para ir ya finalizando, cuando se habla de hipercoagulabilidad, siempre tenemos que tener en cuenta una triada clave, que es la triada de Virchow. Em, y tiene tres factores principalmente. El primero de ellos es un estado hipercoagulable, el cual vemos presente en patologías como en un tumor maligno o en estados fisiológicos como el embarazo, en el tratamiento hormonal con estrógenos, en traumatismo, síndrome nefrótico, septicemia, para que se hagan una idea en qué casos tenemos este estado hipercoagulable. El otro factor de la triada de Virchow es el de la lesión en la pared vascular, como ocurre en traumatismos, en irritaciones químicas, por una aterosclerosis, etcétera. Y el último factor es el de la estasis circulatoria o anomalías del flujo sanguíneo, que podemos encontrarlo en una fibrilación auricular, en una insuficiencia venosa o en una disfunción ventricular izquierda, en poca movilidad, entre otros. Esta triada es súper importante y cuando hablamos de trombosis siempre va. Y también relacionado a la trombosis tenemos factores que son factores de riesgo predisponentes y factores de riesgo precipitantes. Es decir, estos factores de riesgo predisponentes te hacen más probable
el riesgo de desarrollar la trombosis y los precipitantes ya los que las desencadenan como tal. Y dentro de los predisponentes encontramos a la edad, la obesidad, la hipercoagulabilidad congénita y la adquirida. Y por otro lado tenemos a los factores precipitantes, que son las que la provocan, como una cirugía, una inmovilización, el embarazo, viajes largos y por último el reposo prolongado. Eso con respecto a la hipercoagulabilidad. Entonces, volvamos a nuestra pregunta. Les voy a dar un par de segundos para que puedan pensarla nuevamente y la respuesta correcta es la letra C. Veamos por qué no pueden ser las otras, como la misma modalidad que hemos seguido en toda la ayudantía. La letra A no puede ser porque la proteína S está normal y no hay hemorragia ni prolongación del TP ni del TTPK. Por otro lado, la alternativa B, la mutación G2021OA del gen de la protrombina no produce esta fibrinólisis en exceso y tampoco incrementa el fibrinógeno significativamente y suele estar más asociada con esto como dato, suele estar más asociada a trombosis venosa de miembros inferiores. Por otro lado, la alternativa D, el síndrome de antifosfolípido seronegativo, es un diagnóstico de exclusión y en este caso tiene pruebas negativas y además el TTPK debería estar normal en ese caso, lo que lo hace improbable básicamente. Y la letra E, en la trombocitosis reactiva se asocia más a inflamación crónica o a alteraciones mieloproliferativas, pero aquí las plaquetas están normales y tampoco hay un evento desencadenante así de claro. Por ende, nuestra alternativa correcta es la alternativa C. Y si se fijan, hay una historia previa de trombosis venosa de la persona. También hay un evento trombótico visceral inusual, que es esto de lo de la vena mesentérica, y también tiene antecedentes familiares con eventos arteriales y venosos precoces. Y además, las pruebas de TP y TTPK están normales y eso es consistente con una trombofilia hereditaria porque estas mutaciones no suelen alterar los tiempos de coagulación. Así que eso con respecto a la alternativa C. Y eso sería todo en esta ayudantía de hemostasia. Recuerden que cualquier consulta, duda, nos pueden hablar en nuestro Instagram y estamos ahí atentos a cualquier cosa. Mucho éxito en el ACC de anemia y hemostasia y en el certamen que me imagino que se viene relativamente pronto. Nos vemos.